Arranquemos rápidamente. Bueno, ayer hubo una asamblea de jugadores, 2 horas y pico, casi 2 horas y media. Más de 400 jugadores. Sí, entre 430 y 450 jugadores. Hubo una votación, por mayoría, no por unanimidad, se terminó resolviendo levantar el paro, lo que no significa que se reinicie el fútbol, a dar referéndum de lo que pase hoy en el Congreso. Yo le pido a Juaco, si podemos ya de entrada, Juaco, poner el documento, que lo que se tiene que votar, pues son 6-7 puntos, pero hay 2 que son fundamentales, que se tiene que votar hoy por el Congreso para que en definitiva, que es lo que está esperando la Mutual, se termine formalmente levantando el paro. Estos puntos hacen referencia a 3 aspectos. 1, los famosos 7.023 pesos para los jugadores de la B. Eso lo va a votar el Congreso en el día de hoy. El otro hace referencia a los aspectos de los subsidios. O sea, vos en un semestre, para la divisional de privilegio, podés subsidiar desde la asociación hasta 3 meses de los 6, y en la segunda profesional 4 meses de los 6. Esto tiene que ver con los salarios mínimos. Si un equipo en un mes no tiene la posibilidad de disponer de los salarios mínimos, te lo subsidia la Asociación Uruguaya de Fútbol. 3 meses de los 6 y 4 meses de los 6 para la A y la B respectivamente. Eso también se va a votar hoy. Y después hay otro tema que yo quiero ver cómo lo camuflan para poder votarlo, que tiene que ver justamente con lo que dice el punto 4 de lo que están viendo ustedes en pantalla, y tiene que ver fundamentalmente con el fair play financiero. O sea, hay una competencia que tiene el Congreso, que es el otorgamiento de las licencias de clubes, la licencia de club. No la licencia que los jugadores sean de licencia, la licencia para que vos seas un club profesional. Pero meten dentro de este concepto de la licencia el fair play financiero. Y yo lo que quiero decir, lo dije ayer en las voces del fútbol televisión y lo digo ahora, la votación que se va a llevar a cabo hoy, busqué el adjetivo calificativo que cada uno quiera, yo encuentro uno que lo identifica. Va a ser de las votaciones más antiéticas de la historia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Por qué? Porque si vos sos integrante del Congreso, por ejemplo, integrás OFI, fútbol amateur, integrás la ex intermedia, la divisional BBC, fútbol amateur, integrás, por ejemplo, la parte estructural del fútbol sala, o el fútbol, no sé, playa, o el fútbol femenino, que hoy también es amateur. ¿Cómo podés vos desde el amateurismo o desde OFI, la Organización del Fútbol Interior, estar votando un fair play financiero para el fútbol profesional? ¿Alguien me lo puede explicar? El fair play financiero del fútbol profesional, quien debe votarlo es el fútbol profesional, el Consejo de Liga. El Consejo del Fútbol Profesional, no el Consejo de Liga. Bueno, lo va a hacer el Congreso hoy, atravesando y aplanando lo que es el propio estatuto que se creó en la intervención. ¿Por qué digo que es antiético? Porque los jugadores de la B, que merecen el aumento de 7.023 pesos, esto es el fondo del tema, lo van a hacer a través de una forma totalmente inadecuada y antiética. ¿Cómo pueden los jugadores en el Congreso, que tienen 11 votos, votarse a sí mismo un aumento salarial? ¿Alguien me lo puede explicar? Entonces, ¿qué deben hacer los jugadores? Por un tema ético, abstenerse de votar. Pero van a terminar votando los 11 para que haya la mayoría suficiente para que esto se termine aprobando. ¿Me explico? Porque yo digo que se está aplanando, se le está pasando por arriba al estatuto vigente. Hoy de pesado, Alonso va a sacar, porque en el Congreso tiene mayoría que no tiene en el fútbol profesional, porque pierde 24-22, como fue la votación de la pasada jornada, de la jornada anterior, de hace 48 horas. Alonso tiene la mayoría para que finalmente estos puntos que ustedes están viendo ahí, en el documento que puso Juaco, se terminen aprobando y de esa manera se materialice el levantamiento que ayer los jugadores establecieron a referéndum de esto que se va a votar en el día de hoy, y el día jueves arranque la cuarta fecha con Racing y Nacional, 20 horas en el Estadio Centenario. Si esto se vota, que se va a votar, debe ser de las votaciones más antiéticas que yo puedo recordar. Y está orillando la faceta, yo diría, antiestatutaria. Están aplanando un estatuto. Y quiero ver cómo se vota el tema del fair play financiero, porque además no es decir, vamos a votar el fair play financiero, pero ¿qué vota del fair play financiero? ¿Qué significa el fair play financiero? ¿Cómo va a operar? ¿Cómo va a impactar en los clubes profesionales el fair play financiero? ¿Me explico? Bueno, eso no lo dice el orden del día para votar. Habla de una generalidad. ¿Me explico? Reitero, las cosas que tienen que ver impactan en el fútbol profesional, las tiene que votar el fútbol profesional. ¿Por qué pone este tema del fair play financiero? Vamos a hablar de los hechos concretos para que la gente entienda. Fundamentalmente lo ponen por Cerro.
Porque Cerro arranca los campeonatos, te pagó el primer mes, pasó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, no te paga y te paga cuando se reinicia la actividad, porque si no paga en ese momento no puedes seguir jugando. Y está claro que los jugadores tienen que pagar las cuentas todos los meses, está correctísimo. O sea, hay una situación donde sí se tiene que aplicar de una buena vez el fair play financiero para los equipos del fútbol profesional, pero lo tiene que resolver el fútbol profesional, no OFI, no la C, no el amateurismo. ¿Me explico? No el fútbol sala. ¿Qué tiene que ver el fútbol sala? Yo levanto la mano para buscar. No, votemos el fair play financiero del fútbol profesional. ¿Qué tiene que ver? Bueno, esto impacta porque hicimos un estatuto de los pies a la cabeza. O sea, no arrancamos de la cabeza a los pies. Los pies los tenemos en la cabeza lo tenemos en los pies. Ese es el estatuto que nos rige hoy, producto de la intervención. Pero como le buscan cualquier vericueto, y además hay un funcionario, desde el punto de vista jurídico, la AUF, que se dedica a buscarle cualquier vuelta jurídica para que se pueda hacer lo que políticamente quiere Alonso, es lo que se va a hacer en el día de hoy. Y reitero, es totalmente antiético que los jugadores en un congreso levanten la mano para votar a sí mismo un aumento salarial. Pasando en limpio, de esta manera, esto se va a votar hoy, antiético por donde lo mires, se va a levantar el paro, va a volver el día jueves. Cuando jueguen a las 20 horas Racing y Nacional, vamos a haber transcurrido unos 35 días de paro. 35 días atrás había un estatuto del jugador que había que modificar una serie de puntos. 35 días después ese estatuto no se modificó nada, porque ese aumento para los jugadores lo va a seguir pagando la Asociación Uruguaya de Fútbol, hasta que haya luego un acuerdo y en ese acuerdo se pueda generar el incluir este aumento en el estatuto del jugador con los otros puntos. O sea que el tema del conflicto, el objetivo del conflicto, que no solamente era el aumento de los jugadores de la B, sino los puntos del estatuto del jugador, no ha cambiado absolutamente nada. Lo que yo pregunto es, ¿y para eso pararon los jugadores? Por eso ayer había opiniones discordantes, respetuosas pero discordantes, sobre todo los jugadores de más experiencia que decían, ¿para qué vamos a levantar el paro si el objetivo es el estatuto del jugador? Y lo conseguimos absolutamente nada, pero ni siquiera hay que cambiar una coma. Pero como hay una directiva de la Mutual, una dirigencia de la Mutual, absolutamente encolumnada políticamente con lo que es el presidente Alonso, hicieron todo lo necesario, también es verdad que hubo una mayoría que lo votó, para que en definitiva el fútbol se levantara. Yo lo que digo es, hay que tener experiencia en los aspectos gremiales, en los aspectos sindicales, no es para cualquiera. Y yo no sé si la dirigencia encabezada por Diego Scotti tuvo la suficiente experiencia para darse cuenta que nos fuimos a paro de manera insólita. 35 días de paro no lograron nada, porque antes del paro los 7.023 pesos los seguían cobrando los jugadores de la B porque la AUF se lo daba a la Mutual y la Mutual lo hacía cobrar a los jugadores a través de la tarjeta Mi Dinero. Bueno, no va a cambiar absolutamente nada. Absolutamente nada. Che, ¿qué conseguimos con el paro? Nada. 35 días el fútbol parado. Y si hubiera seguido unos días más, no tenga duda que le empezaban a descontar a los jugadores el 50% del salario. Dani, te escucho con mucho gusto. Este es el primer documento que mostramos y ya vamos a escuchar la palabra de Scotti como hombre de la Mutual, dirigente. Vamos a escuchar la palabra de uno de los integrantes del Ejecutivo, Matías Pérez. Y después vamos a escuchar la palabra de Luis Aguiar, que fue una de las opiniones respetuosas, pero discordantes de las últimas horas con que se levantara justamente el paro. Está claro, Pillo, de que el paro se termina levantando porque a esta hora o hasta ayer ningún equipo habló oficialmente de que le iba a descontar dinero a los jugadores. Entonces los jugadores, ayer en la asamblea, entre las tantas charlas que tuvieron, fue precisamente ese. Estuvimos un mes parados, no nos descuentan, no sigamos con este paro porque nos van a empezar a descontar y ahí sí vamos a perder más de lo que hemos perdido. Por tal motivo, la mayoría levantó el paro, como vos decías, Luis Aguiar, otros jugadores dieron su punto de vista, sabiendo de que iban a perder, porque no era la emoción que iba a tener más adeptos, porque ellos entendían lo que vos decís, que no consiguieron nada en estos 33, 35 días de paro, pero bueno, la mayoría aceptó y está bien, y como decíamos ayer por la mañana, creo que ellos estuvieron bien en levantar el paro, más allá de no haber conseguido, porque si no quedan expuestos, porque después la gente dice, no, los que no quieren jugar son los jugadores, y la verdad, ellos estaban peleando por algo que me parece que es lógico y es justo. Sí, pero peleas por algo que es lógico, es justo y que no consiguieron nada. Sí, está. Entonces vos decís, me parece bien que levante el paro. No, a mí me parece muy mal que se levante el paro. Si el objetivo real es un objetivo gremial,
Si dentro del objetivo gremial hay 4 o 5 puntos del estatuto del jugador, ¿cómo no vas a conseguir por lo menos un punto? Pero yo 2 puntos. Está bien, pero yo lo que decía ayer es que es un paro raro. ¿Por qué? Porque vos seguiste trabajando. No es que vos no fuiste a trabajar. Dani, ellos siguieron trabajando. Te fuiste de paro, punto. No hubo actividad. Se fue el contador a Europa, terminando la tercera fecha, estuvo 30 y pico de días, vuelve el contador y arranca el jueves la cuarta fecha. Entonces, acá no hubo actividad. Vos cuando firmás un contrato, no firmás para practicar. Vos firmás un contrato, más allá de la obligación de practicar, para jugar todos los fines de semana o cuando te pongan los partidos. ¿Me explico? Y vos te pongas oficialmente la camiseta del club que te contrató. Pero vos entonces, si vos no haces fuiste eso, a la huelga. Vos fuiste a la huelga. Sí. ¿Trabajaste? No. Bueno, los jugadores sí. Bueno, pero los jugadores no jugaron. Pero los jugadores se entrenaron. Yo creo que es un error. Te voy a decir el error para mí los jugadores. Es haber ido ¿a dónde? Haber ido a los entrenamientos. Ellos tenían que haber seguido entrenando en un lugar fuera del ámbito, el recinto natural de donde lo hacen. Y no poniéndose la indumentaria que los identifica con cada uno de los equipos. El tema que los jugadores dijeron, bueno, voy al paro, pero no quiero perder salario. Por eso siguieron entrenando de esa manera. Ahora, el paro seguía 15 de 20 días más, te lo iban a descontar. Sí, claro, por pero eso. Bueno, pero a ver, cuando vos te vas de paro, es parte de lo que vos sabés que vas a perder. Porque estás no perdiendo, invirtiendo eso para conseguir cosas más importantes. Sino porque vos te vas de paro y ¿qué te vas? ¿Te vas a Centroamérica como se fue Dani, tirado para atrás, fumando un cigarrito? ¿O te vas como el contador que se fue a Croacia y la mar en coche con una tanguita, una zunguita para que se pudiera bañar en playas que eran espectaculares? No, te vas de paro y el paro vas a sufrir. Pero vos tenés que ser consciente de lo que vas a hacer. O los jóvenes no son conscientes que se iban al paro. Yo creo que los más grandes se daban cuenta. ¿Cómo vamos a levantar este paro si no conseguimos nada? Lo dijo este chico de Fénix en las últimas horas. Juan Alves. Juancito Alves. Lo dijo Luis Aguiar. Lo dijeron referentes. Tipos que tienen años en esto. Y tienen razón. Yo te dije acá. Esto lo digo por experiencia. Pasa que tenés que tener experiencia en este tema. Y vos, a ver, puede ser que haya jugadores jóvenes que no la tengan. Pero vos como conductor de un gremio tenés que tener experiencia. Si no, no podés conducir un gremio. Vos mirá, bueno, pero por primera vez alguien llegó a Sí, pero tenés que tener una carrera gremial lo suficientemente importante para llegar a la presidencia de un gremio tan importante como el de los jugadores. Vos sabés en un conflicto y en un paro por tiempo el día que entrás y no tenés el día que salís. Y muchos piensan que si no entro hoy, pero en 15 días todo está arreglado. Mentira. Porque después todos los obstáculos, todo lo que le fueron sumando al paro, todo el tema famoso de la Liga del Fútbol Profesional y la mar en coche que aprovecharon, es verdad, la unión de clubes. Es parte del juego político que se genera, aunque no te guste, que te lo van a poner en el medio para tratar de complicarte, ¿cuál? El objetivo tuyo del paro, que es conseguir los puntos para el estatuto del jugador. Ahora, si vos venís durante 2 años prometiendo que a la B le vas a aumentar, y vos no le aumentás, si vos haces una campaña política para que te elijan presidente, diciendo que vas a aumentar el 70 y pico % del salario de la B, pasaron 2 años y no aumentaste absolutamente nada, y bueno, en algún momento los jugadores te van a decir, ¿sabes qué? Ya no te aguanto más, no me mientas más, vámonos de paro. Pero no es, me voy de paro, sigo entrenando, la mar en coche está todo divino y no juego el fin de semana. Eso es lo que está mal. Eso está mal. Eso es lo que está mal. Pero ahí hay un tema desde la dirigencia también de la Mutual, porque cuando queda determinado un paro, la línea que tiene que bajar es, muchacho, nadie va a entrenar. Obvio. Porque como cualquier sindicato. Nadie va a entrenar al lugar oficial. Exactamente, Obvio, claro. Pero eso como cualquier gremio que determina un paro, si hay un afiliado que va igual a la oficina a trabajar, le van a decir no, o sea, estamos de paro. O sea, entonces me parece que hay una responsabilidad gremial desde adentro del gremio de la dirigencia, decir a los jugadores, muchachos, ninguno va a entrenar con la camiseta del club, estamos de paro, cada uno el que quiera entrenar, entrena por la suya. Entonces ahí me parece que hay una falla dirigencial desde adentro de la Mutual, ¿no? Y después lo otro, cuando vos tenés una línea política en la conducción del gremio que está alineada con la conducción del fútbol, o sea, acá quiero decir algo, reitero, no tengo más que explicarlo ni aclararlo, no tienen nada que ver las personas, porque digo, me parece Flor de muchacho también, y Andrés, Flor de tipo también, los Escotti son tremendas personas. Acá estamos hablando del rol que cumplen en el fútbol en este momento. Vos no podés estar tan alineado con quien estás en conflicto. Vos te declaraste un día en preconflicto. La Mutual se declaró en preconflicto. Perfecto. ¿Te acuerdas el día que llegó Bielsa? Ese día la Mutual se declaró en preconflicto. Llegó Bielsa, conferencia de prensa. Cuando se hizo la conferencia, había llegado días antes. En la carpa del Estadio Centenario, en la primera línea, gente del fútbol invitada, sentado el presidente del gremio, que se había declarado horas antes en preconflicto con la asociación. Entonces, te declaras en preconflicto
contra la asociación que conduce Alonso y te sentás porque te invitan a la conferencia de prensa de Bielsa a 1 metro de Alonso. ¿Me explico? Eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. Y digámoslo claro, hay una conducción política de la Mutual tendiente a complacer las aspiraciones políticas del presidente de la AUF. Lo mismo pasa con la dirigencia que conduce el gremio de los árbitros. Yo no hablo de las personas, hablo del rol que cumplen, para que no haya duda. Hay una línea de comunicación directa entre el presidente Alonso y quienes conducen el arbitraje en nuestro país, desde el punto de vista político. Entonces, que vos tengas un buen vínculo, perfecto. Que vos tengas una buena relación, perfecto. Pero cuando vos entras en conflicto, entraste en conflicto, papá. Entraste en conflicto. Entro en conflicto, pero por la duda sigo entrenando. Entraste en conflicto, pero vamos a buscar para levantar rápido el paro. No seas malo. No seas malo. Bueno, eso es lo que ha pasado. Y es tan insólito este paro que después de 30 y pico de días no consiguieron nada. Porque reitero, para que quede claro, los 7.023 pesos ya lo venían cobrando los jugadores de la B, aquellos que estaban cobrando solo el mínimo. Ya lo venían cobrando. Porque la AUF le da la plata. ¿A Alonso se la da a quién? A la Mutual, Scotti. Y la Mutual se la deposita y la cobran a través de la tarjeta Mi Dinero. A los jugadores. Entonces, ¿qué lograste? Cero. Nada. No lograste absolutamente nada. Porque lo que se va a votar hoy, se va a votar el aumento. Lo único que logran es que durante el 23, 24 y 25 lo sigue pagando la AUF. Hasta el día que se pueda lograr que ese concepto se meta dentro del estatuto del jugador. A partir de ese momento lo van a pagar los clubes.